Está estos días Carlos Alcaraz en Miami, aquí encontrándose con Juan Martín del Potro, disfrutando de unas merecidas vacaciones, ¿no? Y ya hablaremos más adelante de lo que tendrá que tener en cuenta 2026. Pero en este vídeo vamos a intentar analizar una de las cosas en las que él y su equipo, digamos, ha incidido de manera mucho mayor, que es el tema del servicio, donde está, yo creo, una de las grandes mejoras de Carlos Alcaraz en este 2025 y donde se explica un poco parte de su éxito, ¿no? Con esa nueva mecánica de saque que tuvo, que le proporcionó pues al principio un poco de quebraderos de cabeza porque no terminaba de funcionar, pero que digo que al final de temporada creo que se ha demostrado que esos cambios que hicieron tanto él como su equipo han sido positivos, ¿no? ¿Qué tal, José? Pues sí, al final cuando se invierte tiempo y esfuerzo en salir de tu zona de confort con un golpe, quizá los resultados de manera inmediata no se vean y es lo que sucedió en el primer tercio del año, sobre todo, pero al final Alcaraz ha terminado mejorando bastante su nivel al servicio y puede haber sido una clave, una causa de su buen rendimiento en 2025 y también una consecuencia. Entonces, vamos a analizar en qué ha mejorado y cómo lo ha hecho. Exactamente, porque no es lo mismo la sensación que a ti te pueda generar, el hecho de decir, pues yo creo que viene sacando muy bien el final de temporada, pero luego lo podemos ver con números y ahí ya pues podemos valorar, ¿no? Como decimos, en pretemporada el año pasado, aquí vemos una captura de cómo Samu López trabajaba con Carlos esa nueva mecánica de saque, ¿no? Al final es una mecánica de servicio en la que optaba por menos paradas, con el brazo más alto, la muñeca un poco más relajada, con la que intentaba pues, que el saque fuese más fluido, que el movimiento de servicio fuese más fluido, que es al final lo que siempre se busca en un buen servicio, ¿no? Digamos, una mecánica fluida que te permita pues, ir cómodo. Y al principio digo, él mismo lo decía, ¿no? Sobre todo en el Open de Australia, que yo creo que al servicio fue, de hecho, luego lo comentaremos, el peor Grand Slam suyo al saque. Le venía todo de nuevas. De hecho, muchas veces decía, tengo que seguir pensando cómo hacer el movimiento porque no estaba del todo calibrado. Pero es algo que los tenistas, cuando hacen un cambio, saben que es como el peaje a pagar, ¿no? Al principio les va a costar, pero con el paso del tiempo y conforme más veces lo hagan, irá mejor, ¿no? Claro, no es fácil automatizar un nuevo movimiento, sobre todo cuando llevas toda la vida prácticamente utilizando uno. En el caso de Carlos fue muy importante también el lanzamiento de bola, tirarse la pelota arriba, golpearla bien arriba. Al final Carlos no es el jugador más alto del circuito y para mejorar su servicio necesita coger la pelota muy arriba, como vemos en esta imagen que estaban planteando también, como tú dices, la mecánica, el movimiento cambió para que lo hiciera más fluido. Al principio le costó, pero si seguimos un poco la línea temporal, la evolución, hemos visto que hacer ese cambio ha repercutido positivamente en los resultados de Carlos y en las estadísticas del servicio. Vamos a ver en un cuadro, que esto es al final un poco más visible para todos nosotros, con datos de nuestros amigos de Tennis Beat, de Insights y también de los Grand Slam. Esto es la comparación de varios parámetros al servicio de Carlos, tanto en 2024 como 2025. Hemos cogido los aces por partido, las dobles faltas por partido, y luego porcentaje de primero dentro, puntos con el primero, con el segundo, las bolas de brick salvadas, muy importante, y los puntos al saque. Y vemos que en el año 2025 hay cosas en las que ha ido a mejor y otras a peor. Variaciones de más de entre un 1, menos de un 1%, yo realmente lo pondría de manera anecdótica, bueno, demasiado, pero vemos que los aces ha metido 0,9 aces más por partido, que esto es prácticamente un ace más de Claro. regalo. Hace un par más de dobles faltas, vemos que comete 0,6 dobles faltas más, digamos como que arriesga, busca algo más con ese primer saque. Ha Ujú. bajado el porcentaje de primero, muy poquito, pero gana un poquito más de puntos con el primero, pierde un poquito más de puntos con el segundo, pero la mayor diferencia de todas, Diego, es esas bolas de brick salvadas. Digamos que en los momentos de presión, esa manera de arriesgar que él tiene quizás con el tema del primer servicio, creo que es lo que más se puede visualizar que ha cambiado, ¿no? Sí, sí, desde luego. Al final los números en rojo que vemos ahí son anecdóticos, porque como vemos están sobre un número muy grande, ¿no? De porcentaje de primeros servicios y de puntos por segundo. Para mí la mejora en saques directos es fundamental. Aquí se ve que Carlos ha ganado potencia con esos servicios, ha mejorado la dirección también, como luego veremos. Una cosa, el mejorar en saques directos puede conducir también a cometer alguna doble falta más.
aunque eso no sea bueno, pero al final vemos que está asumiendo más riesgos con su servicio, el español, y como tú dices, lo principal son los puntos de break salvados. Este parámetro es fundamental y realmente diferencia a los mejores del mundo con otros jugadores de un rango un poco inferior, ¿no? Desplegar tu mejor nivel al servicio en los momentos más complicados. Eso Carlos lo ha hecho muy bien durante todo el 2025, como vemos en este dato, y yo creo que es muy a tener en cuenta y también habla de cómo ha sido capaz él de interiorizar, de automatizar ese nuevo servicio y cómo se ve claramente que le ha ayudado en esos momentos clave en los que se define o se decanta la balanza de un lado a otro en partidos apretados. Y también hay que mencionar que en 2024 él juega 67 partidos, en 2025 él juega 80, entonces hay, digamos, a más partidos, el hecho de que incluso mejores esos datos de esa manera, yo creo La que es muestra es más sintomática, por decirlo exactamente, así. Sí. exactamente, creo que eso hay que mencionarlo y hay que destacarlo, ¿no? Si yo tuviera que, también hay que mencionar que al principio del año, digamos, su servicio no estaba dando buenos números, no eran muy malos, pero eran un poquito peores. Digamos que lo ha ido mejorando conforme ha pasado la temporada. Entonces, estos datos a nivel global te sale una mejora positiva, pero creo que los últimos torneos, sobre todo a partir de Wimbledon, su mejora es absolutamente brutal. Este es el dato del mejor torneo de Carlos Alcaraz con el saque en un Grand Slam en este 2025. Mencionamos antes que el Open de Australia había sido su peor, de hecho es el peor que tiene, pero en cuanto a números en el US Open, Diego, su mejor torneo con datos absolutamente descomunales. Como vemos, 6,9 aces por partido, un 83,9 de puntos con su saque ganados, con su primer saque, un 61 con el segundo, un 77 de cada 10 bolas de break salvadas y un 75,9 puntos ganados al servicio. La variación que viene ahí es respecto a su media normal del año. O sea, mejora en absolutamente todo, menos los puntos porcentaje de primero, que es anecdótico, pero lo demás es mejoras entre el 5 y el 8%, ¿no? Sí, fue un torneo redondo para el español y fue determinante en su victoria final. Fíjate que promediar 6,9 saques directos por partido es una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que la media en el circuito ATP es de 5,9, por ejemplo. También los puntos ganados, la media es 72% en el circuito y él registró un 83,9. Esto nos da una idea de lo cuánto por encima estuvo de registros no solo suyos, sino también generales de todo el circuito ATP. Así que el hecho de que esto se diera a final de año nos da una idea de cómo la tendencia en el servicio de Alcaraz ha sido claramente ascendente. Le costó los 3 primeros meses, en la gira de tierra batida ya mejoró bastante, en Wimbledon también tiene registros muy buenos, pero sobre todo ha sido en la última parte del año donde ese cambio, esa inversión para modificar la mecánica de saque, pues ha dado esos frutos a nivel estadístico. Fíjate, digo, que en el Open de Australia, para que os hagáis una idea, él gana un 66% de puntos con el saque. Casi Fíjate. 10% menos, para que veáis la diferencia tan grande de un torneo de Grand Slam a otro, ¿no? Y por último queremos mostrar también, para comparar un poco lo que era el principio de temporada, un torneo indoor como Rotterdam, con los datos de las ATP Finals, donde vemos que la mayor diferencia, una vez más, está en las bolas de break salvadas, que aparte de jugar en las ATP Finals, yo creo que el hecho de jugar contra los mejores del mundo tiene mucho más Sí, mérito que muy salvarlo. No es bien. lo mismo Sí, sí. jugar contra Sinner, contra Zverev o bueno, que contra Demiñauri y contra los que jugó Sí, en sí. Rotterdam. Y el hecho también de los aces, ¿no? 1,6, o sea, 1,6 más aces por partido y menos, incluso menos doble faltas. Sí, el tema de los saques directos aquí es sintomático. Hemos cogido estos dos torneos porque, bueno, los dos son indoor, los dos es una velocidad de la pista más o menos similar y yo creo que es claramente el lapso de tiempo en el que Carlos dio un gran cambio con su servicio. Además, hay que recordar que el Rotterdam se proclamó campeón y en ATP Finals no, pero ahí se ve claramente cómo el rendimiento al servicio en Turín fue notablemente superior respecto al torneo neerlandés.
Y gracias a los amigos también de Insights podemos ver dónde ha sacado Carlos Alcaraz en este año 2025 y vemos que la mayor diferencia respecto al año anterior son los abiertos, ¿vale? Ya estáis viendo que tanto en el lado de la ventaja, como, que es un 45%, como en el lado del Deuce, que saca un 47%, comparados con el año anterior, vemos un 40 y un 43%. Digamos que Carlos en este año 2025, sobre todo, donde más saca es a las esquinas, más saques abiertos, que es donde parece que ha encontrado un poco más su saque más, donde hace más daño a los rivales. Y si vemos los saques de presión, esto se hace todavía mucho más evidente. O sea, cuando, digamos, hay puntos de presión, bolas de break en contra o deuces, ahí vemos que Carlos, sobre todo, donde más saca es en los abiertos. Sube de un 47 a un 52 o de un 43 a un 47. O sea, Carlos Alcaraz todavía busca más los abiertos en los momentos de presión. Sí, es muy interesante cómo la T todavía no es un territorio un poco más inexplorado para Carlos. Es verdad que él ha mejorado mucho la potencia de su servicio y la fluidez, pero continúa viendo en el saque directo su arma principal. Yo creo que porque tiene una habilidad natural para imprimir efectos, en el caso de cuando saca en el lado de la ventaja, ese saque con kick que bota mucho, que saca a su rival de pista, y luego el abierto en la zona de Deuce con esa especie de cortado que mete, abriendo también muchos ángulos y adquiriendo luego la ventaja. Esto también le ha permitido subir a la red con más asiduidad y ser un jugador más agresivo y más efectivo en su agresividad. Considero que todavía, a pesar de esta mejora, Carlos todavía tiene margen para progresar en todos los aspectos del juego, pero también en el servicio. Y yo creo que con la fluidez que ha adquirido en el servicio y la potencia que puede imprimir a la pelota, veremos más saques a la T y más, sobre todo más saques directos en esa zona, que le hagan ser un jugador aún más impredecible al servicio. Mira, otros datos que nos da Insights, que me parece interesante. Carlos, el 35% de los primeros saques de Carlos no vuelven, un 35%, que es un 1% menos de la media del circuito. Digo, por dónde podría mejorar de cara a Sí. 2026 y adelante, que es esos primeros saques que no vuelven. El segundo es un 19% que no vuelve. Esto es un 2% más que el circuito. O sea, que yo te diría que la mejora podría estar con el tema del primero. Si os dais cuenta, en estos puntitos que aparecen por aquí, si quitamos los puntos de presión y vemos a nivel general, digamos que hay muchos puntos repartidos por el cuadro de saque, no tanto en las esquinas, que es algo que, por ejemplo, Sinner hace muy bien, que Sinner tiene una precisión con el saque descomunal. Alcaraz coloca sus saques a unos 64 centímetros cerca de las líneas de media, 64, que esto es 5 centímetros más que la media del circuito. Es decir, creo que una de las grandes mejoras que puede tener Carlos es en mejorar la precisión para acercarse más a las líneas, ¿no? Como hace, por ejemplo, Sinner. Eso es, y eso le va a dar conferir más ventaja en los puntos y también le va a hacer subir ese porcentaje de saques que no vuelven. Por lo tanto, sí, está claro que esto es un proceso. Al final, es que Carlos continúa siendo muy joven. A veces nos olvidamos de que con 22 años no puede ser un jugador ya totalmente hecho. El murciano está en un proceso. En el tema del servicio ha dado un paso importante en este 2025, pero yo creo que todavía le queda camino por recorrer para ser un tenista cada vez mejor y cada vez más maduro en todos los ámbitos del juego. Yo diría que en líneas generales, para hacer un poco la conclusión, la mejora, el cambio en el saque, digamos que ha ido ha sido positivo, ha ido a mejor, sobre todo en la parte final de la temporada. Le queda por pulir todavía ciertas cosas porque no es un saque perfecto. Hay, de hecho, pues jugadores mejor que él, su mayor rival, el Sinner, tiene mejores números con el saque. Yo creo que puede mejorarlo todavía mucho más. Pero ha sido bastante positivo y eso yo creo que la parte le ha servido para ganar ciertos torneos que ha ganado la parte final de la temporada. Así que veremos qué nos trae Carlos en 2026, pero ya tenéis la respuesta de si su nueva mecánica de saque en 2025 ha funcionado o no. Déjanos aquí abajo un comentario y un me gusta, amigo Diego, tú y yo. Nos vemos en más vídeos. Hasta Muy pronto. bien, adiós.